Any member of the Canadian Forces can apply for selection to JTF-2. Because of the unit. Durante miles de años, los hombres más peligrosos del planeta han sido enviados a la guerra, entrenados para soportar dolor, privación de sueño, miedo, violencia, personas capaces de operar en los entornos más hostiles que existen. Pero existe un hombre que después de pasar décadas preparándose para una guerra real, decidió simplemente abandonarla. No porque tuviera miedo, no porque estuviera cansado, no porque hubiera encontrado una vida más fácil. La abandonó para perseguir algo que a la mayoría de personas le pareciera absurdo. Una mesa, un brazo y una obsesión que acabaría transformando su cuerpo para siempre. Él es Devon Larratt. Es miembro de la unidad de operaciones especiales más secreta de Canadá, un soldado que participó en misiones reales en Afganistán, un hombre que pudo haber terminado su carrera como un héroe militar, pero eligió otro camino, uno donde sus enemigos ya no llamaban armas, nombres como Dennis Simplecom, Evan Saginashvili, John Berzent, y donde la guerra no se luchaba con balas, se luchaba con tendones, huesos y una voluntad capaz de soportar más dolor que la mayoría de seres. Antes de que millones de personas lo conocieran como un campeón de arm wrestling, Devon Larratt tenía otra identidad: soldado. Durante aproximadamente 20 años sirvió en las Fuerzas Armadas canadienses, pero no era un soldado convencional. Formó parte del JTF-2 Joint Task Force 2, una unidad de operaciones especiales considerada una de las más capaces y secretas del planeta. El tipo de hombres que son entrenados para actuar en situaciones donde el fracaso simplemente no es una opción. Misiones antiterroristas, operaciones especiales, entornos de alto riesgo. Y dentro de esa vida apareció un deporte extraño, un deporte que muchos considerarían un simple juego de bar: la lucha de brazos. Pero para Devon era algo diferente. Era un campo de batalla en miniatura, una guerra de segundos donde la preparación de años decidía quién sobreviviría. Durante años, Devon vivió una doble vida. Por un lado, soldado de élite. Por otro, uno de los mejores arm wrestlers del planeta. Mientras otros atletas podían dedicar todo su tiempo a recuperarse, entrenar y viajar, él alternaba entre bases militares, despliegues y competiciones. Esto creó algo que se convertiría en la esencia de Devon: una mentalidad diferente. Porque el arm wrestling no se convirtió en una simple competición, era otro tipo de combate. En entrevista, Devon ha explicado cómo su experiencia militar influyó en su capacidad de permanecer calmado bajo presión, de esperar, de soportar el sufrimiento, de seguir adelante cuando el cuerpo pide detenerse. Y esa mentalidad se vería reflejada años después cuando enfrentara a hombres mucho más grandes que él. Y recordar que Devon Larratt, quien lo empezó a introducir al deporte desde los 4 años, fue su abuela, y él ha hablado muchas veces de esto. Ahora, el momento en que tuvo que elegir, porque toda vida tiene un límite. Con el crecimiento del arm wrestling profesional, Devon empezó a aparecer cada vez más en público, entrevistas, eventos, televisión, incluso en ESPN. El problema era simple: un miembro activo de una de las unidades más secretas de Canadá se estaba convirtiendo en una figura pública, y sus superiores tenían una decisión que tomar. Según Devon, el mensaje fue claro: debía escoger continuar su carrera militar o continuar construyendo su nombre en el arm wrestling. Y gracias al destino, decidió el arm wrestling. Y aquí aparece la parte más difícil de comprender. ¿Por qué abandonar una carrera de aproximadamente 20 años en fuerzas especiales no es una decisión normal? Es abandonar estabilidad, un salario, una identidad,
una hermandad creada bajo situaciones extremas y todo por un deporte donde no existía ninguna garantía de éxito económico. Pero Devon eligió, dejó la guerra y entró en otra, en la guerra en la mesa. Lo irónico es que quizás la guerra que eligió no era mucho más segura, porque el mundo del arc wrestling moderno estaba evolucionando. Los atletas eran más pesados, más grandes, más especializados, con más química y más jugos, más mutaciones. Aparecieron hombres como Dennis Simplico, un ser humano con manos que parecían diseñadas para otra especie. Después llegó Levan Saginashvili, un hombre que supera los 180 kilos, casi 190 kilos, en su etapa más pesada. Gigantes creados por una combinación de genética extrema, entrenamiento brutal y la realidad química del deporte moderno. Y frente a ellos estaba Devon Larratt, un hombre más ligero, más viejo, con articulaciones destruidas, con décadas de desgaste, pero con algo que había aprendido mucho antes de entrar a una mesa. La guerra no siempre la gana el hombre más grande, la gana el hombre que entiende mejor el combate. La historia de Devon no es realmente una historia sobre un deporte, es una historia sobre identidad. Porque la mayoría de personas pasan su vida intentando encontrar aquello por lo que están dispuestos a sufrir. Algunos nunca lo encuentran. Devon encontró dos cosas, la guerra y el arc wrestling. Y cuando llegó el momento de elegir, escogió aquella batalla donde podía seguir luchando para siempre. Pero cada guerra deja cicatrices. Su cuerpo lo demuestra. Brazos que no se extienden completamente, articulaciones modificadas por décadas de presión, cirugías, dolor constante. El precio de haber convertido su cuerpo en un arma. La pregunta es, ¿valió la pena? Para una persona normal, probablemente no. Pero para alguien como Devon Larratt, quizás la peor forma de morir no era perder su cuerpo, quizás era vivir sin una batalla que pelear. Si te interesa esta historia y la historia de hombres que llevaron su cuerpo y su mente más allá de los límites normales, suscríbete porque esta serie apenas comienza y ve el resto de videos interesantes que tenemos en el canal.